Sí, Ronald, lo veo con buenos ojos. Tenemos que estar, como tú dices, como dicen nuestras autoridades nacionales, en nuestra casa, ¿no? Sobre todo tratando de proteger un poco a nuestros queridos, nuestra familia, a nosotros mismos, ¿no es cierto?, para poder trabajar en beneficio de nuestro país. Es así que tu amigo, juntamente con toda su familia, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Pando, está juntamente con toda su familia acá en su casa, porque es menester. Hay que obedecer a nuestras autoridades nacionales, ya que ellos están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que puedan haber los mínimos de bajas en nuestro país, no como está aconteciendo, Ronald, en otros países como son, tú ya has visto en España, en Canadá, en Estados Unidos, propio Estados Unidos, por ejemplo, han acontecido muchas muertes, y esto nosotros tenemos que prever para que eso no acontezca en nuestro país y sobre todo en nuestra capital acá en Cobija. El hecho de que el gobierno, el presidente Áñez justamente, dentro de las nuevas medidas, hay un apoyo a lo que significa las empresas, dado la situación que se entiende, se comprende por el tema de la cuarentena. ¿Cuál es la visión que se tiene respecto a este tema, al apoyo del gobierno hacia las empresas? Sí, efectivamente, Ronald, en realidad el apoyo más va a los funcionarios de las empresas, ¿no? Es una situación paliativa, lo vemos con buenos ojos. Sin embargo, nosotros para hablar de las empresas tendríamos que hablar ya de gobierno a empresa ahora, ¿no es cierto? Porque las medidas que han salido, estos últimos decretos que han salido, el bono universal inclusive, tiene que ver mucho, pero con los funcionarios, la gente que está empleada, ¿no es cierto? Ahora es necesario que el gobierno se baje para hablar con el empleador, con el empresario, con el emprendedor, el que hace emprendimiento, el que invierte en el Estado boliviano para crear trabajo, ¿no es cierto? Es así que nosotros estamos esperando, la Confederación de Empresarios de Bolivia está esperando una invitación para poder negociar con el gobierno lo que sería la reactivación económica hacia el sector empresarial. Crédito blando justamente para las microempresas que el gobierno va a otorgar. A eso me referí justamente, porque esto va directamente hacia las empresas, a las microempresas y a las empresas que lo necesiten. Sí, efectivamente, Ronald, va a haber eso. No se olvide decir que nosotros ahorita no podríamos hablar justamente de la situación, de cómo reactivar la situación económica de este país. Nosotros no sabemos hasta cuándo se va esta pandemia, ¿no es cierto? Entonces lo importante es ser cauto en este momento. Nosotros como Confederación tenemos 16 puntos a tratar ya con el gobierno, y por eso le decía a Ronald, esperamos nosotros que para los próximos días ser invitados por el gobierno para tratar estos temas juntamente con él, para ver de que el sector empresarial pueda ser atendido en su conjunto. Aquí se trata no solo de funcionarios, de empleados, ¿no es cierto, Ronald? Aquí estamos hablando de intereses, estamos hablando de emprendimientos, estamos hablando cómo vamos a reactivar, qué tipo de intereses vamos a tener. Para ver todo esto de la pandemia, Ronald, por lo menos nosotros habíamos estimado de que entre 1 a 2 años para poder recuperar, ¿no es cierto? Los intereses, no se olvide que van creciendo. Esto es como una bola de nieve, Ronald, ¿no es cierto? Los intereses no los vamos a pagar ahora, pero más tarde. Pero esto sigue corriendo, Ronald. Lo ideal es que, por ejemplo, la banca privada, el gobierno, trate de analizar este tema con la banca privada para condonar por lo menos durante 1 año o 2 años los intereses que nosotros tenemos con la banca privada, por ejemplo, los empresarios, ¿no es cierto? Y posteriormente, cómo reactivar también. Necesitamos de montos económicos para poder reactivar la economía en nuestro país. Cómo trabajar, cómo seguir trabajando justamente para que el sector empresarial no se pueda caer de esa forma, tampoco o haya trabajo acá en el departamento Pando y en todo el país también. Necesitamos reactivar la economía, pero para reactivar hay que estudiar primero. Tenemos que ver el tema de los intereses, que es muy importante esto, Ronald, condonar o por lo menos dejar ahí por 1 o 2 años ya la condonación de intereses que vengan a afectar justamente al empresario boliviano, al empresario pandino, y posteriormente también otorgar montos para poder reactivar, darle dineros
al empresario para que él siga nuevamente invirtiendo, emprendiendo, y de esa manera él pueda tener a toda la gente que está trabajando con él, por ejemplo, ¿no es cierto? Para que no haya los despidos por él. Esa es la idea ahorita, Ronald, por eso le decía, necesitamos, la Confederación de Empresarios tiene 16 puntos para tratar con el gobierno, y esto debemos hacerlo ante una invitación, que sea que venga por parte del gobierno para sentarnos y tratar todos estos temas que son inherentes al sector empresarial. Antes de cerrar la entrevista, Gerardo, en estos momentos el presidente de la Federación de Empresarios Privados, ¿qué le dice a la gente que en este momento nos está viendo? Hay un problema serio, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso le decía, lo importante, nosotros ya tenemos una propuesta, pero estamos esperando que el gobierno invite al sector empresarial para sentarse y poder negociar justamente todo esto, toda vez que la pandemia siga afectando prácticamente a Bolivia. De alguna manera el sector empresarial, yo le decía anteriormente, hace mucho tiempo atrás, está sofocado ahorita. Nosotros no tenemos condiciones inclusive de pagar a nuestros empleados porque no estamos trabajando. La industria nuestra está trabajando, y esto hace de que nosotros no tengamos cómo pagar a nuestros funcionarios, nuestros empleados. La situación del gobierno es muy buena, es verdad, pero es paliativa. Nosotros vamos a pagar, por decirle, digamos, pero también estamos adquiriendo otra deuda con el Estado boliviano. Vamos a adquirir cuando nos dicen que nos van a prestar plata, pero al prestarnos plata también seguimos adquiriendo una deuda con el Estado boliviano, mismo que la vayamos a pagar con meses después, no hay ningún problema, pero es una bola de nieve. Seguimos nosotros pagando al Estado boliviano, y es donde en esa parte es que queremos hablar. Nosotros queremos plantearle al Estado boliviano para que se puedan condonar los intereses y de esa manera apoyar al sector empresarial y además entregarle dinero para que el emprendedor pueda seguir invirtiendo y poder justificando de tener a todos sus funcionarios trabajando para que no hayan los despidos de los cuales todo el mundo habla en este momento. Bien, muchísimas gracias. De verdad le decimos al presidente de la Federación de Empresarios Privados de Pando, el señor Gerardo Lima. Hasta otro momento, que tenga un buen día. Gracias, Ronald. Que tenga buen día, un abrazo.